Buenos días, les voy a hablar sobre la seguridad en aplicaciones web. Pero primero, ¿por qué es importante la implementación de seguridad en aplicaciones web? La seguridad en las aplicaciones web es fundamental porque las aplicaciones web son el principal medio de interacción entre las empresas, los servicios y sus usuarios. A medida que más servicios migran al entorno digital, la cantidad de datos sensibles que se manejan a través de estas plataformas aumenta exponencialmente. Si no se toman las medidas de seguridad adecuadas, las aplicaciones pueden convertirse en un objetivo fácil para los atacantes malintencionados. Las aplicaciones web suelen gestionar una gran cantidad de datos, como información personal, como nombres o direcciones, credenciales, como contraseñas o usuarios, información financiera como número de tarjeta de crédito y hasta datos médicos. Si estos datos caen en manos equivocadas, pueden ser utilizados para fraudes, robo de identidad o extorsión. La seguridad es una parte clave de la confianza que los usuarios depositen en una plataforma. Si un usuario siente que sus datos no están protegidos, es probable que abandone la aplicación o el servicio, lo que puede afectar la reputación y credibilidad de la empresa. Además, en caso de una violación de seguridad, el daño de la marca y la pérdida de confianza puede ser muy difíciles de recuperar. Las violaciones de datos de usuario de alto perfil, como las experimentadas por grandes empresas como Yahoo o Facebook, no solo expusieron información personal de millones de usuarios, sino que también afectaron significativamente la reputación de estas compañías. También los ciberataques pueden tener graves consecuencias económicas para las empresas. Un ataque exitoso puede llevar a la interrupción del servicio, pérdida de clientes, demandas legales y multas regulatorias. Además, el costo de remendar un ataque, incluida la contratación de expertos en seguridad, la reparación de sistemas y el reembolso a los usuarios afectados, puede ser extremadamente alto. Según estudios, las violaciones de seguridad le cuestan a las empresas miles o millones de dólares, dependiendo de la magnitud del ataque y la información comprometida. Sin una seguridad adecuada, los atacantes pueden obtener acceso a los sistemas y tomar el control de cuentas de usuario o de la propia aplicación. Esto puede permitirles manipular datos, como alterar los balances financieros o registros de transacciones, robar información sensible, como listas de clientes, productos o detalles confidenciales, o realizar acciones fraudulentas en nombre de los usuarios, como transferencias de dinero o cambios no autorizados. A continuación tenemos dos formas de proteger los recursos de nuestra aplicación web. La primera es verificando la identidad de un usuario. Esto se hace por medio de un inicio de sesión, en donde se tienen que conocer las credenciales como nombre de usuario y la contraseña para poder acceder a la aplicación. La segunda va de la mano con la autenticación, ya que en ella definimos a qué recursos puede acceder cada usuario. Por ejemplo, en un portal web de una escuela no se le muestra lo mismo a un profesor que a un alumno, o aunque los dos sean alumnos, tampoco se les muestra lo mismo, porque tienen, por ejemplo, diferentes calificaciones. Ahora veremos los tres tipos de ataques contra aplicaciones web más comunes y cómo defendernos de ellos. El primero es la inyección SQL, que es un tipo de ataque en el que un atacante manipula las consultas de la base de datos de una aplicación web. Esto ocurre cuando los datos ingresados por un usuario no se filtran o validan adecuadamente, lo que permite al atacante modificar las consultas SQL para acceder, modificar o eliminar la información de la base de datos. Supongamos que una aplicación web tiene un formulario de inicio de sesión y este es el código para validar el usuario. Si el campo de nombre de usuario no se valida, un atacante podría ingresar este comando y cambiar la consulta a esto. Ahora la parte de OR 1 es igual a 1 siempre será verdadera, por lo que el atacante podría acceder a la base de datos sin saber la contraseña. Ahora, ¿cómo nos protegemos de una inyección SQL? Por ejemplo, usando consultas preparadas o declaraciones parametrizadas. Estas consultas separan los datos del usuario de las instrucciones SQL, evitando que el atacante pueda modificar la consulta. Por ejemplo, en este código de Python con un conector MySQL, en esta línea los valores de usuario y contraseña se envían por separado, haciendo que sea imposible que el atacante inyecte código. El segundo tipo de ataque es el XSS, que ocurre cuando una aplicación web tiene solo el protocolo HTTP y no el HTTPS. Y ocurre cuando un script malicioso se inserta en una solicitud, como en un enlace o un formulario,
y el servidor lo refleja directamente en la respuesta y el script se ejecuta en el navegador de la víctima cuando visita el enlace malicioso. ¿Y qué se puede hacer con este tipo de ataque? Pues el atacante podría robar la cookie de inicio de sesión del usuario y utilizarla para hacerse pasar por él. Podría redirigir a la víctima a un sitio falso donde se roban sus credenciales o información personal. Podría manipular el contenido visible de la página para mostrar información falsa o perjudicial. Podría enviar formularios o realizar acciones en la cuenta del usuario sin que éste lo sepa. ¿Y cómo nos podemos proteger de este tipo de ataque? Pues validando los datos que recibe la página. El tercer tipo de ataque es el ataque CSRF, que es un tipo de ataque en el que el atacante engaña al usuario para que realice acciones no deseadas en una aplicación web en la que está autenticado. Es decir, que el atacante envía solicitudes desde el navegador del usuario autenticado sin que éste se dé cuenta. El atacante se aprovecha que el navegador del usuario ya tiene la sesión abierta y envía una solicitud con su nombre. La aplicación web no verifica la legitimidad de la solicitud y puede realizar acciones maliciosas como cambiar contraseñas, transferir dinero o eliminar cuentas. Y la mejor opción para protegerse contra el CSRF es generar un token único para cada inicio de sesión y agregarlo a los formularios y solicitudes más importantes. El token se verifica en el servidor para asegurarse de que la solicitud sea legítima y no proviene de ningún sitio malicioso y este token es más difícil de adivinar para el atacante. La segunda manera de proteger nuestros datos es con el cifrado de los mismos. El cifrado en tránsito protege los datos que viajan entre el cliente o el navegador y el servidor para evitar que sean interceptados por atacantes a través de técnicas como el man in the middle. La mejor manera de asegurar este tránsito es usando el protocolo HTTPS. Para habilitar HTTPS, el servidor debe tener un certificado SSL o TLS que cifra todas las comunicaciones. Esto significa que cualquier dato que un usuario envíe, como contraseñas, información personal o datos de pago, estará cifrado y no puede ser leído por terceros mientras viaja por la red. Por último, estas son algunas buenas prácticas de seguridad para proteger aplicaciones web y garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. La primera es el uso del protocolo HTTPS. El protocolo HTTPS garantiza que la comunicación entre el cliente y el servidor esté cifrada, protegiendo los datos de intercepciones y ataques de man in the middle. La segunda es la validación de entradas del usuario. Nunca confíes en los datos que provienen del usuario. Las entradas no válidas pueden ser manipuladas para ejecutar un ataque como inyección SQL o XSS. Valida y limpia todas las entradas tanto del lado del cliente como del servidor, usando patrones específicos para el tipo de dato que se representa, ya sean numéricos, texto, emails, etc. Al implementar estas buenas prácticas de seguridad, no solo ayuda a proteger una aplicación web contra una amplia gama de amenazas, sino que también fortalece la confianza de los usuarios en el sistema. La seguridad debe ser parte integral del ciclo de desarrollo, desde el diseño hasta la implementación y el mantenimiento. En conclusión, la seguridad en aplicaciones web no es solo una medida técnica, sino una responsabilidad estratégica que afecta a todos los aspectos del ecosistema digital moderno. A medida de que las organizaciones dependen cada vez más de las aplicaciones web para interactuar con sus clientes, gestionar operaciones y almacenar información crítica, la protección de estos entornos se ha convertido en una prioridad de primer orden. Las vulnerabilidades en una aplicación web no solo exponen datos sensibles, sino que pueden erosionar la confianza de los usuarios y dañar irreparablemente la reputación de una empresa. En un mundo donde la privacidad y la seguridad están en constante peligro, una falla puede traducirse en multas millonarias, demandas legales y un colapso de la confianza pública. Más allá de cumplir con regulaciones y evitar consecuencias financieras, la seguridad web es un compromiso con la integridad de los usuarios y la protección de los usuarios. Implementar protocolos robustos como el cifrado de extremo a extremo, el uso de HTTPS y el control estricto de accesos no solo mitiga el riesgo de ciberataques, sino que también refuerza la imagen de una empresa que prioriza la protección de su infraestructura digital y la privacidad de sus usuarios.
En una era donde los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados, contar con un enfoque integral de seguridad desde la codificación segura hasta la gestión de incidentes se convierte en un pilar para la resiliencia operativa. Por tu atención, muchas gracias.